Hola, en esta ocasión hablaremos sobre fuerza magnética. Así como una partícula cargada experimenta una fuerza al estar dentro de un campo eléctrico, también lo hace al estar dentro de un campo magnético. Esta fuerza depende de varios factores. Es directamente proporcional a la intensidad del campo magnético en el que se coloca la partícula. La fuerza también es proporcional a la magnitud de la carga eléctrica de la partícula y a la magnitud de su velocidad dentro del campo. Es decir, si la partícula no se mueve, entonces no experimentará fuerza alguna. En cuanto a la dirección de la fuerza, esta siempre es perpendicular al plano formado por los vectores de velocidad y de campo magnético. Pero si estos dos vectores resultan ser paralelos o antiparalelos, la fuerza va a desaparecer. Lo anterior nos permite expresar la magnitud de la fuerza magnética sobre una partícula con carga eléctrica de la siguiente manera. F es igual a Q, B mayúscula, seno del ángulo. En donde Q es la magnitud de la carga eléctrica de la partícula, B es la magnitud de su velocidad, B mayúscula es la magnitud del campo magnético que rodea la partícula, y alfa resulta ser el ángulo más pequeño que se forma entre los vectores de velocidad y de campo magnético. Vectorialmente, la fuerza la podemos escribir como el siguiente producto cruz. F vector es igual a Q, B, cruz B. ¿Ok? Esta expresión nos va a permitir utilizar la regla de la mano derecha para determinar la dirección de la fuerza siempre que lo necesitemos. Para partículas con cargas positivas, la regla de la mano derecha funciona de la siguiente manera. Bien, imaginemos que estas líneas azules corresponden a las líneas de un campo magnético uniforme B, que en este caso se dirige hacia la izquierda sobre mi pizarrón. Bien, esta línea de acá representa el vector velocidad de una partícula positiva que se mueve dentro del campo. En este caso, el ángulo formado entre el vector velocidad y las líneas del campo magnético es de 90 grados, pero podría ser cualquier otro, no importa. ¿Cómo vamos a utilizar la regla de la mano derecha? Muy simple. Vamos a empezar con nuestra mano derecha totalmente extendida y con estos dedos pues pegados entre ellos, ¿bien? Entonces, estos dedos, justamente los que quedaron pegados, los vamos a alinear con las líneas del campo magnético, que en este caso van hacia la izquierda. Las puntas de los dedos serían justamente las puntas de las flechas del campo magnético. Bien, el dedo que sobra, que es el dedo pulgar, tiene que estar alineado con el vector de velocidad. En este caso, mi vector de velocidad va hacia allá, por lo tanto, mi dedo también queda en esa dirección. Perfecto. Entonces, ¿hacia dónde va la fuerza que está actuando sobre nuestra partícula positiva? Pues justamente va hacia donde queda mirando nuestra palma de la mano. En este caso, la palma de la mano está mirando en esta dirección, hacia arriba, si lo podemos decir de esa forma. Y si lo marcáramos con un plumón, la fuerza sobre nuestra partícula quedaría pues saliendo de nuestro pizarrón. ¿Ok? Así es como vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Es bastante simple. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nuestra partícula, en lugar de moverse en esta dirección, se moviera en la dirección contraria? Pues tendríamos que voltear nuestra mano para que el dedo pulgar quede alineado justamente con el nuevo vector de velocidad, y ahora la fuerza iría hacia abajo, entrando a nuestro pizarrón. En el caso de partículas con cargas negativas, la dirección de la fuerza que nosotros obtengamos con la regla de la mano derecha tendrá que ser invertida, es decir, la contraria a la que saquemos, y esa será la fuerza sobre la partícula con carga negativa. También podemos usar la expresión que tenemos acá para la fuerza magnética para obtener las unidades del campo magnético, de las cuales todavía no hemos hablado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo principal en este caso sería despejar simplemente al campo magnético de nuestra ecuación, y nos va a quedar de la siguiente manera. Es algo muy simple. En este caso, tanto la carga como la magnitud de la velocidad y el seno del ángulo estaban multiplicando al campo magnético, entonces al pasarlos del otro lado van a dividir a la fuerza. Nos va a quedar algo de este estilo: fuerza sobre Q, que es la carga, B, que es la magnitud de la velocidad, y luego el seno
del ángulo. Bien. Entonces, en términos de unidades, ¿cómo queda esta expresión? La fuerza nosotros sabemos que se mide en newtons. Entonces vamos a ponerlo por acá. Newtons. Y la carga se mide en coulombs, mientras que la magnitud de la velocidad se mide en metros sobre segundo. Para el caso del seno del ángulo no hay unidades. Bien, lo que voy a hacer con esta cosa que tengo por acá es reacomodar algunos términos en la parte del denominador. En lugar de tener coulombs por metros sobre segundo, lo voy a acomodar de modo que tenga coulombs sobre segundo multiplicados por metros. Es decir, vamos a convertirlo en esto de acá, newtons sobre coulomb sobre segundo, y eso por metro. Ahora el segundo, en lugar de estar dividiendo a los metros, estará dividiendo a los coulombs. Eso podemos hacerlo, no pasa nada, no estamos alterando absolutamente nada de las unidades. Bien, ahora, esta unidad de por acá, coulombs sobre segundos, es justamente la unidad conocida como ampere, que es unidad de corriente eléctrica. Por lo tanto, yo puedo reescribir mis unidades de esta manera, newtons sobre ampere por metro. Por aquí se me pasó un poquito la M. Esa sería la unidad del sistema internacional para medir el campo magnético, newtons sobre ampere por metro. Pero pues también es conocida como Tesla, que se representa con una T mayúscula. Bien. Esa no es la única unidad que existe para medir la intensidad del campo magnético. Hay otras unidades como por ejemplo el Gauss, que se representa con una G mayúscula y el cual equivale a 10 a la menos 4 teslas. Recomendable para cuando tenemos campos magnéticos pues bastante pequeñitos y no queremos usar las teslas acompañadas de algún prefijo. Bueno, ya expliqué todo lo que tenía que explicar acerca de esta bonita fórmula de fuerza magnética. Es hora de hacer un pequeño ejemplo. Ok, el ejemplo es muy simple. Tenemos un protón que se mueve dentro de un campo magnético, de manera que es perpendicular a las líneas de este campo. Es un caso muy sencillo. Nada más vamos a comentar algunas cosas de los datos antes de poder resolverlo. Primero, se nos dice que la magnitud del campo es de 2.3 militeslas. Bien, esto no lo podemos escribir así en las fórmulas. Tenemos que pasarlo de mínimo a notación científica. En este caso sería 2.3 y el prefijo mili significa por 10 a la menos 3 teslas. ¿Ok? Esta es la manera correcta de ponerlo al momento de hacer nuestra sustitución. Segundo, la magnitud de la velocidad está en kilómetros sobre segundo. Tampoco lo podemos poner así, pero en este caso es muy fácil. Es simplemente convertir los kilómetros a metros. Y bueno, si tenemos 2 kilómetros, es el equivalente de 2000 metros sobre segundo. ¿Ok? Segunda cosa resuelta. Recordemos, el ángulo en este caso es de 90 grados por ser perpendicular a las líneas del campo. Y por acá está la carga del protón, que es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Recuerden, esa carga es la misma que la carga de un electrón, solamente varía en el signo. Para el caso del protón es una carga positiva y para el caso del electrón sería una carga negativa. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para determinar la fuerza? Pues la fórmula que acabamos de aprender. Es muy sencillo, vamos a ponerla por acá. Fuerza es igual a Q por B por el seno del ángulo. ¿Ok? Ya solamente nos faltaría sustituir. La sustitución nos queda de esta manera. Fíjense como ya no puse el término seno del ángulo. ¿Por qué? Seno de 90 grados es la unidad, por lo tanto no tiene mucho sentido ponerlo por acá. Estaríamos multiplicando nuestras cantidades por 1. Bien, ahora simplemente es cuestión de trabajar pues esta sustitución. Hay que meter las cantidades a la calculadora. Y nos va a quedar el siguiente resultado. Para la fuerza vamos a tener 7.36 por 10 a la menos 19 newtons. ¿Ok? En cuanto a unidades, en esta ocasión los voy a dejar a ustedes trabajando con eso. Recuerden que el Tesla está compuesto por newtons, amperes y por metros. Esos de alguna manera se van a terminar cancelando con las unidades que quedan por acá. Aquí tendríamos básicamente la respuesta de nuestro ejemplito. Vamos a encerrarla.
Vamos a ponerla así. Creo que mi plumón rojo ya no pinta. Creo que es hora de tirarlo a la basura. ¿Cómo se vería gráficamente esto? ¿Cómo vamos a visualizar nosotros la dirección de esta fuerza en el papel? Para poder ver nuestra fuerza, he hecho el siguiente esquemita. ¿Qué significan estas X o estos taches que he dibujado sobre el pizarrón? Estos taches representan las líneas del campo magnético. En este caso, representan líneas de campo magnético que se dirige hacia adentro del pizarrón, es decir, van en esta dirección. Bien, si nosotros quisiéramos representar un campo magnético que va saliendo de nuestro pizarrón o del papel, tendríamos que colocar puntitos en lugar de crucecitas. Pero bueno, en este caso he decidido que mi campo va hacia el pizarrón. Bien, es decir, si utilizara la regla de la mano derecha, mis dedos tendrían que ir hacia allá abajo. Bien, acá está el vector de velocidad perfectamente perpendicular a mis líneas de campo magnético, como se me mencionó desde el principio. Y bueno, en este caso, dado que no se me dio ninguna dirección preferencial, pues yo he decidido que vaya hacia la derecha. Bien, hasta ahí todo perfecto. Ya tengo mi vector de velocidad y ya tengo mis líneas de campo magnético perfectamente bien señalizadas. ¿Hacia dónde va la fuerza en este caso? Muy simple, de nuevo tomo mi mano derecha, estos dedos los alineo con el campo hacia el pizarrón y este dedo lo voy a tener que alinear con el vector de velocidad. En este caso me quedó al revés, entonces simplemente giro mi mano sin romperla, porque a veces se obtienen posiciones algo incómodas con esta regla, pero fíjense cómo mi palma queda mirando hacia allá. Por lo tanto, la fuerza sobre la partícula en este caso, que es el protón, va exactamente en esta dirección. Es decir, dibujada sobre el pizarrón y hacia allá arriba. Bien, y ya está. Con esto ya tenemos una forma de visualizar la fuerza, ya tenemos su magnitud y con eso se ha terminado el ejercicio. Bueno, el ejemplo más bien, ¿no? Espero que esto les haya servido, que hayan aprendido mucho y nos vemos en el siguiente video.